Días. En el día de hoy vamos a resumir brevemente lo que son los capítulos uno y capítulo 2 del libro Colombia Compleja. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Andrade, Cristian David Camacho, Juan Sebastián Reyes, Andrés Felipe Torres y Luis Fernando Valencia. Bueno, en el capítulo uno nos encontramos con un título que dice El país imaginado y nos encontramos con una frase de Anderson en 1991, la cual dice: a lo largo de la historia, los habitantes de este territorio que hoy llamamos Colombia nos hemos imaginado el país donde vivimos. También hace referencia a que en nuestro cerebro se genera este país imaginado en el fondo de nuestros pensamientos, y esto es fruto de las historias o de las experiencias que son transformadas por nuestras mismas familias, en las cuales nosotros pues eh, invertimos un alto porcentaje de nuestra energía. También hablan acerca de que las ideas de los europeos fueron el núcleo de nuestros imaginarios, o sea, de todos pues nuestras ideas para conformar este país imaginado, y fueron traídas por los invasores. Estas ideas se enriquecieron en el momento en que las relaciones intelectuales entre los descendientes y los pensadores admitidos en esta época empezaron como a tener una mejor relación. Me interesó una palabra en la que decía que todo lo complejo está compuesto por lo real y por lo imaginario. O sea que nuestra imaginación se ve incluida en todo lo que nos rodea. También vemos una figura en la cual se implementó en el libro acerca de algunos libros que hacen referencia a esto, a un país imaginado, y el nombre de muchos pensadores a lo largo de nuestro país. Bueno, como ya había dicho, estas ideas se enriquecieron y se transmitieron por medio de las instituciones, por medio de las costumbres y por medio de las normas. En esta época habían los dos reyes, que eran los reyes de España, y estos eran los que como implementaban o exigían estas ideas. Y por este mismo medio se transmitían pues las ideas europeas. Los franceses y los norteamericanos también fueron un papel fundamental para como incluir nuestros ideales de libertad y autonomía, dando pues pie a la independencia de nuestro país. Eh, la superioridad del pensamiento occidental se vio fisurado por la supervivencia de los indígenas prehispánicos, pero este se vio también afectado, pero de una manera positiva, eh, por la presencia de los esclavos africanos. Estas dos comunidades pues tenían como un común, que era la capacidad de sobreponerse a los resultados adversos, que también lo podemos conocer como la resiliencia cultural, y también se caracterizaban por su rebeldía política. Han constituido siempre un contrapunto que modifica las formas como se construye. Ese imaginario colectivo lo llamamos Colombia. Esto es una frase de Julio Carrizosa, que la usa en la Colombia Compleja. También podemos ver que en esta época la cultura que había en Colombia era las pinturas que se hacían a través de la roca, como lo podemos ver en la imagen superior derecha, y por ejemplo una balsa musical que se encuentra en el Museo de Oro de Bogotá como historia. Bueno, aquí podemos observar lo que fue el mapa de migración fuera de África. Una es la versión de Naruya Sautou, y el otro es la versión de la EOM, que es el orden mundial. El contrapunto que ya habíamos hablado, que generaban estas dos comunidades, los indígenas prehispánicos y los esclavos africanos,
constituyen y se apoyan en lo cultural, lo político y lo ecológico. Respecto a lo cultural, nosotros marcábamos la diferencia frente a los imaginarios europeos con la música, literatura y las formas de relación colectiva. Relacionado con lo político, la magnitud de o sea, de los grupos mestizos se, se vio obligado a introducir estos grupos a sus ilusiones y en los procesos electorales. En lo ecológico, los colombianos siempre nos imaginamos o nos vemos relacionados o asociados al paisaje donde uno crece, en donde uno nace, crece o se cría. Las memorias colectivas tienen dos fuentes. Uno de estos es el conjunto de modelos imaginados en Europa y otro, el conjunto de nuestras experiencias sufridas y gozadas en un territorio específico. Aquí tenemos una definición de Carlos Rincón que decía que las memorias colectivas son colecciones de grandes metáforas. Bueno, ya hablando de lo que es lo del imaginario prehistórico, hay que aclarar que en la actualidad no se tiene como un conocimiento neto acerca de las personas que construyeron el territorio en el que nosotros estamos actualmente, que fue hace miles de años. Las mezclas de los deseos y experiencias que tuvieron estos ancestros sirvieron para que ellos se orientaran a sus movimientos posteriores y pudieran llegar así a diferentes partes de nuestro país. Hablaban también acerca de los ancestros que hacían largas caminatas por bosques en busca de nuevos lugares para poder asentarse y generar cultivos o diferentes maneras para sobrevivir y para extraer del terreno. Bueno, los ecosistemas, como todos sabemos, pues Colombia tiene una biodiversidad muy rica, entonces hacía referencia a que los ecosistemas lograban sustentar a todos sin importar que todos tuvieran como un imaginario diferente del terreno en el que estaban. Todos tenían como un ideal distinto de qué hacer con este terreno. Pero esto no importaba, el ecosistema en el que estaban lograba como abarcar a todas estas personas. Y lo que sí tenían en común era que todos decían que el terreno en el que estaban era el dispensador del material sagrado, o sea, se referían al oro. Decían que el oro les daba lo que era la belleza y los podía comunicar con lo más sagrado. Por eso mismo también cuidaban lo que era el terreno. Los primeros que llegaron a nuestro territorio tuvieron la sorpresa de que nunca, o sea, no encontraron rasgo de vida humana, por ende ellos pensaron que ellos eran los únicos humanos que habían en este territorio. Y otra cosa que los asombró fue la biodiversidad del territorio. Les llamó la atención aún más, puesto que era un territorio que tenía agua dulce, tenía buenos bosques, cosa que ellos no estaban acostumbrados a ver. Bueno, las ilusiones de los invasores. La invasión de Colombia se generó o se dio como una evangelización y procesión de nuevos territorios. Esta se dio cuando murió la reina Isabel católica y quedó a cargo su marido Fernando, el rey Fernando. Isabel, hablando de Isabel, ella encomendó una orden de eremitas y la presencia de la iglesia desde los primeros viajes. Eremita significa como las personas que son dedicadas a lo que es lo religioso, siempre están enfocados a eso y siempre los tuvo en cuenta para sus viajes. Eh, ¿Para qué? Para ella tener como la conversión de la fe católica en los indios. Siempre lo vio como lo más importante.
establecer la soberanía española en este territorio. La conquista europea se efectuó por contrato. Si un capitán quería conquistar, debía tener acuerdos con la corona. Todo lo que ellos conquistaran iba a ser netamente de la corona española. Nada les pertenecía a ellos, sino una sola, como un porcentaje por el pago de la conquista, de los botines que ellos lograban. Y el resto de oro, que era lo que ellos, eh, o sea, ese era el botín, se tenía que remitir a Sevilla, España. El sueño imperial en el trópico ecuatorial. Eh, había más de 100 grupos indígenas que lograban eh, agrupar a más de 3 millones de personas. Y otro dato es que en las 6 primeras expediciones que realizaban los europeos solamente tenían 3.000 soldados y los civiles que los acompañaban pues en busca de conocer nuevos territorios y establecerse en los nuevos territorios conquistados. Los civiles que siguieron en este entonces a los conquistadores se establecieron en el trópico ecuatorial y eran súbditos del rey Carlos V. Y se dice que el oro americano se prestó como para hacer el soborno en la elección de Carlos Habsburgo. ¿Para qué? Para que el imperio germánico, que era como el único intento que tenían los germánicos para revivir el imperio romano, pudiera como surgir de nuevo. Bueno, el sudor ajeno hizo posible que unos pocos, los primeros, se convirtieran en gentes muy poderosas que adoptaron hábitos de vida muy similares a los mantenidos durante siglos por la vieja nobleza castellana. Eso es una frase de Lockhart J. y es citada por Gómez. La imagen ilustrada. Carlos III, que era uno de los déspotas ilustrados en conjunto de Mutis, trató de como de dar la razón en sus colonias, o sea, dar a entrar en razón a estas colonias para que así abrieran las fronteras a los científicos franceses y alemanes y así poder expandir sus conocimientos. Los africanos le dieron muchos problemas a los conquistadores, puesto que se fugaban continuamente de estos territorios conquistados y formaban sus propios territorios. Y los criollos también daban problemas porque ellos obedecían, pero no cumplían con la autoridad española. Y la autoridad española simplemente se podía como ejercer en algunos pueblos y algunas ciudades. Y esto generaba pues muy pocos ingresos en un país tan rico como lo es la ahora Colombia. En el siglo XVIII aumentó la inmigración de españoles que llegaban con sus familias huyendo de la monarquía o siguiendo a los Borbones. Se llegaban a establecer acá un nuevo territorio conquistado en busca de nuevas oportunidades o en busca de las mismas ambiciones que tenían los Borbones. El fin de esta inmigración que les comentaba era imponer pues la nueva visión de terreno, porque ellos decían que los indígenas estaban dando un mal uso al terreno en el que estaban y ellos querían crear nuevos pueblos para imponer la monarquía española. El sueño de la autonomía y los derechos. En España, cuando murió el rey ilustrado, lo sucedió un Borbón que era una persona que era incapaz de estar en esta cima. Y en Francia, Napoleón se convirtió en el emperador. Esto generaba problemas para pensar como en una independencia o una América libre.
Se puede afirmar que muchos antes de la redacción y publicación de los derechos del hombre, y se puede decir que estos derechos se habían logrado en la práctica de esclavos africanos, cuando ellos se fugaron y fundaron sus propios territorios. Las ideas utilitaristas. En el siglo XIX, ambas visiones de libertad e independencia se enriquecieron y precisaron con ayuda de la filosofía utilitarista y con el impulso dado por los modelos de libre comercio. El Partido Liberal Colombiano adoptó esas ideas como solución radical que debía tener plasmada en la Constitución política. Y esto surgió una república federal que unía a todos los débiles lazos de un territorio que se encontraba dividido en 9 estados soberanos que comerciaban entre sí y con el resto del mundo. Permitían lo que era la educación sin el uno interponerse con el otro. Bueno, Vamos para el Paraíso, la república imaginada como libre comerciante, educada y federal, en la realidad duró solamente 23 años. Las guerras civiles dieron luz a una república de un estado fuerte y centralizado, fundada en la práctica religiosa y local y leal de las instituciones y por el orden natural de las cosas. Esto es dicho por Samper. En el sueño del centenario, al celebrarse el primer centenario de la independencia en 1910, esa nueva nación generada en el pensamiento de Samper, Caro y Núñez fue adornada y rejuvenecida por lo que se llamó en Colombia el Canape Republicano. También el primer centenario fue conmemorado con numerosos actos públicos y escritores y una gran exposición que trataba de mostrar los logros de la República. Y por último, el centenario fue construido por un grupo relativamente pequeño, un grupo de muchachos, el de la generación del centenario. Este se lo dio para 4 décadas y durante las cuales la patria fue venturosa y respetada. En la violencia imaginada y a su realización, pocos años después de la publicación de nuestro lindo país colombiano, la imagen venturosa y respetada, construida por los centenaristas, empezó a modificarse tanto el cerebro y la realidad de los colombianos, como en las personas que desde el exterior pensaban en Colombia. El aumento en todas las formas de violencia que sucedió en los siguientes años fue extraordinaria, pero tenía antecedentes a lo largo de la historia del país. En esta hubieron dos ilusiones contrapuestas, desarrollo y revolución. Entre 1965 y 1875 hubo una relativa paz, y esto fue cuando dos nuevas imágenes ideológicas se introdujeron. La revolución era la consecuencia lógica del triunfo de la Unión Soviética y del ascenso de Fidel Castro, mientras el desarrollo fue la respuesta de los países capitalistas. La imagen de Colombia como un país desarrollado a la manera capitalista correspondía con algunas de las ideas que habían expresado los centenaristas. También hubieron fantasías y riquezas faciales. La imagen del país productor de marihuana y cocaína se fue formando a partir del crecimiento de la demanda en Europa y en Estados Unidos de sustancias alucinógenas que mitigaran las presiones, los dolores y los fracasos propios de la situación económica y social, y la ilegalidad del narcotráfico hizo posible que los más arriesgados y los de menos escrúpulos se enriquecieran rápidamente. También se obtuvieron imaginarios y derechos. El clima de la violencia de los paras y los narcotraficantes después de que habían sido asesinados 4 candidatos a la presidencia de la República. Un grupo de jóvenes estudiantes propuso el cambio de la Constitución como estrategia para recobrar el Estado de Derecho. También en Todos a marchar hacia la ilusión de la victoria final, Uribe logró ser elegido con un mensaje muy claro: lograr derrotar a la guerrilla, recuperar la seguridad y terminar con la corrupción. La disciplina, la confianza en la economía, la compasión por los pobres y el llamamiento a lo sagrado
conformaron un país imaginado que satisfacía las ilusiones de millones de colombianos. E imaginando la paz, Uribe logró ser elegido con un mensaje muy claro: el de lograr derrotar a la guerrilla, recuperar la seguridad y terminar con la corrupción. Y sueño tras sueño, a nuestra diversidad biológica y cultural corresponde una diversidad de imaginarios, pero pocos alcanzan la profundidad necesaria para construir sobre ellos soluciones que comprendan la complejidad biofísica que sintetizamos más adelante y que ha influido en las características de nuestra gente. En el capítulo 2 tenemos la gente. Bueno, los llamados gente colombiana son las personas que han conformado los sistemas ambientales, dando como resultado una integración durante los últimos 400 años, relacionando las raíces africanas, europeas y asiáticas, creando una mezcla de ambiente físico. Es así como se conforman los sistemas ambientales. De esto se derivan que miles de años atrás llegaron unos caminando desde Asia, otros navegando desde Oceanía. En 9000 años inyectaron la agricultura y la domesticación de animales. Luego ocurrió la catástrofe, la invasión y conquista de europeos. Murió aproximadamente el 70% de la población. Hubo pérdida de cultura y libertad, convirtiéndose en siervos y sirvientes. Algunos se mezclaron con los europeos y otros lucharon durante 300 años. Luego hubieron la mezcla de sangres. También con los conquistadores llegaron los africanos esclavizando o aportando culturas diferentes. En el siglo XX la población empezó a crecer rápidamente y al día de hoy se encuentran generaciones capacitadas para evolucionar como profesionales técnicos y empresarios. En la experiencia prehistórica tenemos una pregunta, y es que si nos queda algo de los tatarabuelos indígenas que tuvieron que afrontar la invasión europea. Y sin duda quedan rencores y humillaciones antiguas. Permanecen en muchas personas, ya que en la actualidad se generan burlas por el color de piel, forma de los labios, narices y demás rasgos físicos. Debido a esto se constituye una gran parte de nuestros comportamientos colectivos. Y algo que tenemos que tener claro, valga la redundancia, es que nuestros abuelos y abuelas indígenas eran supervivientes en una época donde la hazaña era sobrevivir a los peligros de la vida, evadiendo a los cazadores que en aquel tiempo los buscaban para esclavizarlos. Así. En la catástrofe biológica y social, tenemos el surgimiento de los guerreros, sacerdotes y burócratas europeos a principios del siglo XXI, del siglo XVI. Generaron la conformación física y biológica, especialmente su sistema inmunológico, siendo totalmente diferente a los indígenas. Su historia sociopolítica y económica era diferente, lo cual generó la destrucción de todo lo construido por los indígenas, así como la enfermedad y la muerte de gran parte de la población. También la destrucción de la población indígena fue tanta que si hoy fuera conquistado el pueblo colombiano por un pueblo extraño, de 46 millones de colombianos disminuiría a un poco más de 2 millones de personas después de 200 años de dominio del invasor. Bueno, vamos a hablar ahora de los mestizos y los mulatos, que fueron razas que predominaron en el momento. Durante los primeros años del siglo XVII, llamado el siglo de oro en España, los invasores españoles se encontraron en medio de un país despoblado por la violencia y las enfermedades cuando llegaron a conquistar acá Colombia. Ellos mismos no eran muchos, las expediciones de ellos estaban adelantadas, contaban con algunos vecinos que eran los que estaban regulando la monarquía y se procuró que la burocracia no constituyera una gran carga económica en el proceso de la llegada en estos años. También. Los europeos del siglo XVI, los que conquistaron las Indias y todo eso, vivían los últimos años del feudalismo. Una sociedad de gente pobre dirigida por unas pocas familias de señores. En España, las relaciones entre los señores y el resto de la población estaba asignada por la misma violencia con la que la nobleza había vencido a los moros. Entre las pocas relaciones pacíficas entre hidalgos y gente del común, los poetas distinguían los encuentros amorosos entre señoras y serranas. Los mestizos se configuraban cuando un español y una indígena procreaban. El mulato contra un español y un negro, y ahí en la imagen se ve la otra raza.
Ante la ausencia o la tardanza de las mujeres europeas, los soldados más violentos se tomaron a las más cercanas. Los más románticos tuvieron las relaciones entre señores y serranas y ejemplos de cómo proceder a las más difíciles que otras sirvieron como prendas de paz. Cambia, por favor. La raza mestiza se denominó como la nueva raza de la Nueva Granada, se expandió con todo vigor hasta llegar a ocupar órdenes altos a nivel jerárquico. Los descendientes africanos sobrepasaban a los descendientes de europeos. Fue una tendencia que fue posible que persistiera hasta hoy. A mediados del siglo siguiente, blancos y mestizos constituían la mitad de la población. Pruebas ambas de la fertilidad creciente de las nuevas razas y de la paciencia y tenacidad de las madres indígenas y negras que lo lograron a que sus hijos sobrevivieran. Bueno, la patria abstracta. Al iniciarse el siglo XIX, Camilo Torres calculó en 2 millones de personas a la población de la Nueva Granada. A ella les tocaría afrontar y responder en los cambios que ocurrían en España y en el resto del mundo, donde estaban, pues, obviamente, llegando a conquistar. Habían pasado ya las dos grandes revoluciones en América del Norte y en Francia. Napoleón estaba coronándose emperador, destruyendo las monarquías europeas tradicionales e imponiendo su código civil en los países conquistados. Bueno, los militares, los caballeros, ideólogos y las hordas salvajes en el momento de la conquista. Bolívar y Santander y casi todos los guerreros que derrotaron a los 15,000 soldados españoles que trajo el pacificador tenían menos de 40 años cuando tuvieron que reflexionar acerca de lo que estaban construyendo en la esquina norte de Sudamérica, en más de 4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi el doble del territorio cubierto por Napoleón en el clímax de su efímero imperio. Un nuevo país. Ya después de que Santander venciera a las tropas españolas, se empezó pues obviamente a crear un nuevo país y el primer censo que se generó fue en el siglo XX, en 1905, donde se pudieron contar más de 4 millones de habitantes, en 1912. Obviamente un contexto más tranquilo y ya más adelante se anunciaron 5.4 millones. Desafortunadamente, en ese país, el de decenas de millones de habitantes fue el producto de la sinergia de los factores positivos, antes detallados con otros que, como la violencia política, el narcotráfico y el desplazamiento forzado, no pudieron calificarse mayor tipo de importancia. La gente y la clase. Una de las ocupaciones principales de los científicos humanos y sociales es comprender cómo las personas se interrelacionan y conforman naciones. Un tema fundamental es la división de los ciudadanos según las características fisionómicas, económicas, sociales y culturales. En el año 2011 se publicaron resultados estadísticos que mostraban a Colombia como uno de los países más desiguales e inequitativos del planeta con muy baja movilidad social. Los alimentadores en la época. Los principales responsables del poblamiento de nuestro territorio fueron los indígenas precolombinos, que supieron cómo aprovechar la pesca y la caza durante miles de años. Los invasores europeos introdujeron sus propias especies y utilizaron las manos indígenas para convertirlas en los panes y las carnes a los que ellos estaban acostumbrados. Los comerciantes. Los comerciantes que más se mostraban relevantes eran las monarquías españolas, que fundamentaron parte de su poder en el monopolio del comercio con las Indias y para asegurarlo prohibieron que se realizaran algunos cultivos ibéricos en las colonias. Tal vez estas medidas fueron las que más generaron rápidamente unos muy rentables procesos de contrabando en las costas de América y conflicto con otros países europeos en todo el Atlántico. Bueno, como ya estaba diciendo mi compañero, en este capítulo pues clasificaron la gente, entonces también tenemos los transportadores. Entonces pues los indígenas precolombinos llevaban en sus espaldas la sal de la altiplanicie hasta los valles interandinos y probablemente estos se devolvían con cargas de algodón o con unas pepas de oro en sus mochilas. Lo abrupto del terreno, la ausencia de animales de carga y el no conocer la rueda reducía a unos pocos los capaces de realizar estos largos viajes.
También cuando se introdujo en Europa el concepto del uso de caballos, mulas y carreteras, se empezó la construcción de los caminos reales o los caminos de herradura. Y en cuanto a la navegación, se mejoraron y ampliaron las embarcaciones. Así se empezaron nuevos empleos como son ser carguero, boga o arriero. También. Bueno, nuestra república plena de sueños no hubiera subsistido sin la dedicación de miles de personas pobres, al transporte de todo lo necesario, desde pianos hasta locomotoras, para que las grandes potencias pudieran construir esos tropicales húmedos, cálidos y también fríos. Y también algunos se las ingeniaron para construir algo que les permitiera realizar el transporte de materia prima hasta los Andes, lo cual se consideraba como el eje principal del comercio en ese entonces. Luego aparecieron los europeos que se enriquecieron con la construcción de ferrocarriles, algo que era casi imposible para la época en dicho país. Cambie. Bueno, por otra parte tenemos los constructores que primero, para subsistir en este conjunto de ecosistemas, casi todos hemos tenido que ser un poco constructores. Los indígenas precolombinos de lo que hoy es Colombia se ahorraron el sufrimiento de los pueblos que construyeron las pirámides, pero lograron manejar eficientemente las aguas y laderas y construir inmensos criaderos de peces. Pero la invasión europea los obligó a seguir los patrones de poblamiento de los romanos y tratar de construir ciudades en lo alto de los Andes y en lo profundo de las fosas fluviales. En un principio las construcciones eran malas, puesto que la mano de obra indígena estaba acostumbrada a trabajos más finos. La felicidad de estos era trabajar las joyas y pues para los orfebres debió ser trágico convertirse en carpinteros, y los soldados triunfantes no se resignaron fácilmente a convertirse en albañiles. La baja densidad de población tampoco exigía mucho y pasaron un poco más de 4 siglos hasta que, como hemos visto, empezara el súbdito crecimiento de la población y se intensificara la violencia. Es difícil entender por qué todavía no tenemos miles de historias que relaten detalladamente esa empresa increíble que convirtió en pocos años a Bogotá en una ciudad de millones de habitantes, cuando apenas en 1936 poseía 355.000. Y qué cosa semejante hubiera sucedido por la misma época en Cali, Barranquilla, Medellín y decenas de ciudades intermedias. Cambie. También tenemos los productores. Entonces, los europeos, al llegar a la altiplanicie y al agotarse los objetos de oro que poseían los indígenas, los intercambios se concentraron ahora en mantas de algodón pintado, con lo cual reemplazaron los vestidos desintegrados y podridos, producto de las largas marchas en las selvas, y otros productos de los muiscas, como las esmeraldas y la sal extraída de las montañas, mantuvieron durante toda la colonia el interés de la corona en la región. La minería y la elaboración de azúcar fueron durante la colonia las actividades productivas que necesitaron más mano de obra indígena y esclava. Sin embargo, nunca tuvieron la magnitud que alcanzaron en otras partes de las Indias. Otras empresas como el cultivo de olivos fueron ensayadas en muy pequeñas escalas y rápidamente desaparecieron, bien por oposición de las autoridades o bien por sus escasos rendimientos. Cambiará. En los primeros años se multiplicaron los intentos de creación de empresas industriales, sin que ninguno de estos prosperara, mientras que en toda Europa y Estados Unidos se desarrollaba la revolución industrial. En cambio, la introducción en el campo de los cultivos del tabaco y de café inició la organización de actividades productivas que se han sometido desde ese entonces. Y las ganancias obtenidas de la minería fueron invertidas en el comercio y en las transacciones de finca raíz. A partir de esto, aparecieron nuevas empresas como lo son la cervecería, textiles y ferrería. En 1938 la industria textil produjo un 66%
de la producción total y su personal constituía un 35% del proletariado. Cambie. También están los pacíficos y guerreros. Entonces, todos los humanos tenemos la paz y la guerra. En nuestra alternativa de comportamiento somos capaces de vivir pacíficamente y también de guerrear con otras personas. Cuando nuestra mente está sana, podemos pasar rápidamente de un estado a otro. Cuando nos constriñe una obsesión, no nos demoramos más en cambiar de actitud. O en ocasiones preferimos seguir siendo pacíficos o guerreros sin cambiar el resto de nuestras vidas. En poco más de 40 años, unas pocas decenas de miles de soldados y saqueadores destruyeron las estructuras de gobierno de casi todos los grupos indígenas. También torturaron a sus jefes, violaron sus mujeres, robaron sus tesoros, incendiaron sus habitaciones, esclavizaron a muchos de los sobrevivientes y controlaron los pasos por los ríos y caminos. La guerra iniciada por la reina Isabel I solo fue posible controlarse en 100 o 200 años después de la invasión. Algunos de los sobrevivientes de los genocidios, maltratos y enfermedades, unos pocos cientos de miles de indígenas vivieron en paz bajo el mando total de las decenas de miles de soldados españoles y criollos mestizos, ayudados en situación por el aporte del trabajo de alrededor 80.000 esclavos africanos. Ya. Y por último están los ricos, corruptos y pobres. Entonces, las únicas grandes inversiones que España realizó en las colonias que hoy constituyen Colombia fueron las necesarias para construir las murallas de Cartagena y el canal del dique. Las exportaciones diferentes al oro se redujeron a las perlas de Riohacha, las esmeraldas de Muso, el llamado palo de Brasil y algo de quinas, azúcar y tabaco. Las familias ricas de Santa Fe lo fueron gracias al subsidio que tenían, lo fueron gracias al subsidio que éstas poseían de los cultivos de trigo y cebada y probablemente a la manipulación de dineros de la monarquía. En Cartagena, Santa Marta y Riohacha, algunos comerciantes se enriquecieron importando mercancías españoles y mediante el trabajo esclavo de los cargueros africanos o con eventuales participaciones en el contrabando. Y las pocas riquezas siempre fueron objeto de discordia y competencia entre las familias criollas, blancos y mestizos, que tenían raíces en los primeros inmigrantes y los españoles recién llegados que venían a ocupar cargos en la burocracia de la corona. Indígenas y esclavos vivieron en la extrema pobreza durante toda la colonia y cuando ya se consolidó la independencia, la población total era de un poco más de 1 millón de personas, un tercio de la calculada para los indígenas precolombinos, y durante los meses siguientes una buena parte de los bienes de los derrotados fueron repartidos y casi todos los comerciantes, mineros y ganaderos españoles emigraron. Listo. Ya. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero, en la década de 1890, Higinio Cuaya, que fue alcalde de Bogotá, hizo una excepción cuando pidió que se construyeran barrios obreros fuera del centro de la capital. Su argumentación es muy interesante porque decía que la salubridad de esta ciudad mejorará notablemente cuando se establezca el barrio Obreros, pues las tiendas que tienen hoy como habitaciones son focos de infección. También para la población de Antioquia, Bolívar y Cauca creció más de 3 veces entre 1843 y 1912. En el año 1892, la población se clasificaba a sí misma como un 68,8% como agricultores, un 8,6% artesanos y 0,9% profesionales y empleados. Las concesiones de tierras y la ocupación de los baldíos en el sur de Antioquia y en lo que hoy es Caldas por parte de colonos fortaleció la vida rural y dio pie a la conformación de la economía cafetera. Pasando a un nuevo título que es Recursos Monetarios Disponibles.
El cambio real en los recursos monetarios disponibles se inició en 1922, cuando el país empezó a recibir más de 25 millones de dólares pagados por Estados Unidos como indemnización por su actuación en el proceso de independencia en Panamá. Para esta época, más de 200 millones de dólares entraron al país. Eso fue en la época de 1920. Esta cifra que no tenía antecedente en la historia de la República. A estos recursos financieros se agregaron los debidos al aumento en los precios del café, el banano, el tabaco, y toda la situación fue llamada por los críticos como la danza de los millones. Cuando terminó la crisis mundial en 1929, los capitales conformados durante la década anterior ya se habían consolidado en el comercio, especialmente en Cartagena y en Barranquilla, en empresas cafeteras, azucareras y en grandes haciendas ganaderas del Bajo Cauca y de la costa Caribe. También en nuevas actividades industriales y en servicios como las representaciones comerciales de productos al extranjero, la compra y venta de finca raíz, la urbanización de los terrenos rurales cercanos a las ciudades. Durante los años siguientes, los beneficiados por esta actividad fueron conformando lo que Jorge Eliezer Gaitán llamaba la oligarquía, que eran familias ricas agrupadas en barrios nuevos, dotados de todas las comodidades modernas. Al mismo tiempo, 4 nuevos procesos mejoraron la calidad de vida de todos los ciudadanos colombianos. Como vemos en la diapositiva, uno de ellos fue la inversión pública y privada, la masificación de la educación, y las nuevas leyes de protección social, la introducción de medicinas extraordinarias como los antibióticos, y sobre todo el cambio en las relaciones entre mujeres y hombres. El aumento rápido de la población fue significante, pues llegó al 3% anual, fue uno de los productos de estos cambios. Infortunadamente, ese aumento coincidió con la reanudación después de 43 años de paz con los enfrentamientos armados entre liberales y conservadores. Siguiente, Reyes. Paradójicamente, durante los años siguientes, en medio de la guerra, la economía funcionó correctamente, obteniendo los mayores crecimientos del PNB en las décadas de 1980 y 1990. El país recibió flujos extraordinarios de dinero extranjero. La magnitud de estos flujos puede estimarse teniendo en cuenta que 2 de los jefes del narcotráfico colombiano pasaron a la lista de los hombres más ricos del mundo en 1977, cuando se iniciaron las estrategias por vía aérea, arrojando los bultos desde avionetas. Se calculó que las exportaciones de cocaína aportaban a la economía colombiana 3.000 millones de dólares anuales, que esto era como un 50% más que los ingresos a la economía del café. Siguiente. Siguiente, Reyes. Fue así como los hijos de quienes huyeron de la violencia del campo a la ciudad, los cuales fueron millones de personas, crecieron y se educaron viendo como los más vivos y arriesgados y rebeldes enriquecían rápidamente y experimentaron las dificultades de ascenso propias del trabajo honrado. Así también los hijos de quienes se pudieron quedar en el campo vieron como sus padres quedaban rezagados si no se comprometían en los cultivos ilícitos. Para el año 2012, la Asociación Bancaria estimó que todavía el narcotráfico introducía anualmente 13.6 billones de pesos en la economía, cantidad que equivale al gasto público en policía y justicia. En efecto, hoy las diferencias entre ricos y pobres han aumentado y la cantidad de familias ricas es pequeña en comparación con lo que sucede en otros países, pero estas han alcanzado patrones de consumo iguales a los que los multimillonarios internacionales. Las cifras oficiales muestran que la magnitud de los desequilibrios para el año 2011 fueron las siguientes. 7.700 empresas pagaban impuestos sobre la renta, esto es un 80% del total pagado. Solamente
1.300.000 personas declaraban impuestos sobre la renta y solo 700.000 pagaban alguna suma al Estado. Aunque 7.660.737 personas están inscritas en el Registro Único Tributario, solo 34.000 personas se atreven a declarar que tienen más de 1.000 millones de pesos como capital y un 85% de los asalariados ganan un máximo de 2 salarios mínimos en Colombia. Siguiente. Bueno, en este nuevo apartado se habla sobre el saber, el placer y la creación. Los últimos 65 años que han sido de violencia, corrupción y narcotráfico también han sido los de la educación masiva de millones de hijos de la gente pobre y los años en que se ha visto lo que podría llamarse el desencadenamiento del espíritu lúdico de los colombianos. La organización sociocultural de los cientos de grupos indígenas que existían a principios del siglo XVII tenían formas de generar su propia identidad, su lengua y sus costumbres. Pero a raíz de que la conquista interrumpió estos procesos de saber, placer y creación, y esta misma colonia inició lentamente otros, menos de 1 millón de personas que quedaron en la inmensidad del territorio colombiano comenzaron a reconocerse como conglomerado humano. También es muy importante hablar del aporte desde África, ya que este fue fundamental desde los últimos años del siglo XVI, no solo por su energía personal y su esclava, sobre todo sus ánimos y sus logros de libertad, sus conocimientos de cultivos como el de la caña de azúcar y el banano, y la música que desde entonces se convirtió en patrimonio de la nación. Alrededor de 80.000 africanos pudieron sobrevivir durante 2 siglos y medio, de los 100.000 vencedores y de los 800.000 que habían perdido todo. Siguiente. Bueno, ya para el principio del siglo XX, la medicina logró disminuir la mortalidad infantil y juvenil en Colombia. Esto fue una bomba demográfica inesperada que terminó con una especie de letargo cognitivo y anímico que se había alimentado durante 450 años. Los millones de seres humanos que se generaron y sobrevivieron es posible que hayan sido causa de innumerables violencias, pero es necesario decir que también significaron una liberación del saber, el placer y el crear popular colombiano. Muchos de esos millones de colombianos nacidos desde mediados del siglo XX, sus hijos y sus nietos, que son cerca de 35 millones de personas, son más sabedores, más lúdicos y más creadores que los pocos que nacieron antes de esa época. Siguiente. Reyes. Bueno, tenemos problema de conexión, pero en el último apartado hablamos de gestores y resultados. En un sentido muy amplio, son gestores de las sociedades nacionales los que las han inventado y consolidado con sus acciones y sus textos, y también aquellos que cada segundo están dedicados a evitar que la nación se fisure, se resquebraje y desaparezca. Allí se encuentran los poetas, los políticos y los generales. También se encuentran los servidores públicos y privados, científicos, educadores, médicos, enfermeras, ingenieros, empresarios, banqueros y cajeros, periodistas, las Fuerzas Armadas, los deportistas, los escritores, los artistas, la gente del espectáculo, todos para quienes la estabilidad de Colombia es fundamental porque solo su existencia proporciona importancia y validez de sus actividades.
En este punto es importante sintetizar 4 opiniones recientes de analistas del país. El primero de ellos es Daniel Picot, que recuerda que la singularidad del país consiste en haber invocado de manera casi permanente al Estado de Derecho, así como un sistema de representación pluralista en el campo político y una orientación ortodoxa y prudente en el campo económico. Este también concluye que uno de los problemas es la ausencia de una fuerte expresión nacionalista y que el verdadero desafío consiste en encontrar el camino para terminar con las desigualdades sociales. Una segunda opinión viene por parte de James Henderson, que considera que el país es víctima de la globalización. Este proceso ocasionó que el narcotráfico destruyera la paz en Colombia y se pregunta si los siguientes presidentes serán capaces de mantener la seguridad y al mismo tiempo de avanzar en la solución de los grandes problemas nacionales. La otra opinión viene por parte de Daron Acemoglu y James Robinson. Ellos piensan que Colombia es un ejemplo de la nación que falla económicamente debido a sus instituciones excluyentes. Dicen que la ausencia de autoridad del Estado central en partes del país ha conducido naturalmente a unas élites mucho más fragmentadas, tanto que a veces se matan unas a otras, y que Colombia no podrá controlar la totalidad de su territorio debido a que allí la falta de autoridad del Estado en muchas partes del país persiste en el tiempo porque eso le interesa a la élite política nacional, pero las instituciones estatales fundamentales son también suficientemente fuertes para evitar que estos desórdenes se conviertan en un completo caos. La última opinión viene por parte de Carl Lenschwig en un contexto más reducido. Afirma que en Colombia los intentos por adoptar la objetividad científica a lo largo de los siglos XIX y XX fueron rápidamente sepultados a nombre del humanismo, de Dios, de la generosidad, de la lástima o de cualquier fuerza idealista.